Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración, hermanos. ¿Sí? ¿Dónde estás? Por favor, inclina tus rostros, hermano. Señor, te agradecemos por este momento. Te agradecemos porque tú permites que nosotros podamos estudiar tu palabra, Padre. Señor, tú nos guías a que nos podamos conectar, Padre. Tú pones eso en nuestros corazones, Señor, para buscarte más, Padre. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Padre. Por todos nuestros pecados, Señor, por nuestra lujuria, por nuestra soberbia, Padre, por nuestra flojera. Por todo, Señor. Por favor, Señor, cambia nuestros corazones para que podamos alabarte, Padre. Te agradecemos porque has sido tú quien nos ha buscado, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Señor, por favor, el día de hoy, por favor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu, Padre, para que podamos aprender de tu palabra, Señor. Por favor. Muchas gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, esta noche nos toca dirigir a nosotros, a la Sociedad de Jóvenes de UGEF. Bueno, vamos a empezar con unas alabanzas, hermanos, y luego vamos a pasar al estudio. Amén. Bueno, anunciarles posteriormente, ya no voy a estar dirigiendo yo, va a estar dirigiendo mi hermana Nayeli. Amén. Bueno, voy a dar lugar, hermanos, a mi hermano Ariel, está conectado ahí. Él nos va a acompañar con las alabanzas y bueno, después vamos a pasar con el estudio. Amén. Amén, Ahí está hermanos. Ariel. Amén. Buenas noches a todos. Vamos a cantar unas cuantas alabanzas para entregar al hermano pastor. Vamos a cantar esta alabanza de adoración que a mí me bendice mucho y bueno, cántale, hermano, ¿no? Si te la sabes. Quiero derramar mi corazón. Es una alabanza antigua de los amigos. Quiero derramar mi corazón delante de ti, hoy quiero estar, levantar mis manos para alabarte y adorarte a ti, mi creador. Tú eres Jesús, mi Dios, mi Rey. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti, mi creador. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús, eres mi Rey. Aleluya, cántale, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús, tú eres mi Rey. Aleluya. Amén, hermanos. Entregándonos en este momento a Dios para también posteriormente estudiar de su palabra. Bien, vamos a cantar unas cuantas, unas tres o dos alabanzas más.
esta alabanza que también que yo creo que cantan en sus iglesias y puedan acompañarme también ahí desde sus casas. Es de Renuévame, Renuévame. Amén, hermanos. Amén. Ya. Perdón, hermanos, ahora sí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ahí, hermano, adora a tu Señor. Vamos a cantar de nuevo, hermanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, hermanos. Hay que pedir siempre, ¿no? Que nos renueve día a día. Y bueno, eso, hermanos. Y vamos a cantar otras dos alabanzas más. Una que dice tu fidelidad. Creo que todos hermanos pueden saber. Así que acompáñenme a cantar esta alabanza. Tu fidelidad es grande. Perdónenos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, hermanos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, ¿no? Vamos a, vamos a cantar una alabanza más y ya voy a entregar a nuestra hermana Gilmar para que siga el programa. Creo que ya viene el estudio, ¿no? Vamos a cantar Jesús es mi luz. Amén, hermanos. Alabanza que a mí me bendice mucho. Vamos a cantar, así que acompáñenme, hermanos. Creo que esta sí se lo saben todos. Sí. Vamos a cantar. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eres mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque se levante en guerra, yo viviré confiado, una cosa yo he mandado en mi Dios, y eso buscaré, vivir en su casa todos los días de mi existencia, la hermosura, esconderme bajo el manto, Señor. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerra, yo viviré confiado, una cosa yo he mandado a mi Dios, y esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura, esconderme bajo el manto, Señor. Amén, hermanos. Bueno, creo que ya es hora de nuestro estudio. Hermano Gilmar, te paso a ti. Amén, amén, hermanos. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel, por el momento de alabanza, hermano. Bueno, vamos a comenzar con el estudio, hermanos. Estamos a tiempo. Tal vez preguntar si mi pastor está conectado. Si el pastor Edwin está conectado. Amén. Amén, hermano. Que el Señor me lo bendiga, hermano Ariel. Bendiciones. Estoy conectado. Amén, pastor. Todo bien, pastor. Muchas gracias. Amén, pastor. Entonces le doy la palabra, pastor. Muchas gracias. Amén, pastor. Hermanos, hermanas, los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar lo que he denominado, ¿no? Cara a cara con su majestad. El conocimiento de Dios. ¿Conoces tú a Dios? Y realmente es una pregunta que demanda una respuesta que implica vida o muerte, pero no solamente física, sino eterna, ¿ya?
Y son los pasajes que son constantes en esta exposición, porque son bien importantes. Juan 17:3, el Señor Jesucristo responde, y acá, como dije muchas veces en esta exposición, es el único pasaje, a mi modo de ver, donde el mismo Señor Jesucristo define qué es vida eterna, qué es la salvación, qué es el hijo de Dios, qué es el cristiano, porque a veces tenemos ideas preconcebidas y totalmente contrarias. Pero leamos Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vámonos a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos, a ti sea la honra y la gloria. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia, un día más de vida que nos das. Tal vez en este tiempo de pandemia hemos aprendido muchos que cada día es gracias a tu misericordia, a tu gracia, que tú nos das un minuto, un segundo, un día, una hora más de vida, Señor. Y dependemos plenamente de ti. Como tú lo dijiste, sin ti, nada, pero nada podemos hacer, Señor. Realmente tú eres el sustento, el fundamento de toda nuestra vida. Te pido por estos hermanos, hermanas jóvenes, Señor, que aún están dando ese tiempo para poder aprender de ti, que tú toques sus corazones, sus mentes, su corazón esté dispuesto para atesorar tu palabra y realmente este tiempo sirva para que crezcan en un conocimiento real de ti, en una intimidad y en un conocimiento veraz, y que día a día tú vayas obrando de una forma poderosa en sus vidas, Señor, fundamentándolos, dándoles ese crecimiento, esa madurez y esas herramientas, capacidad para poder servirte de forma correcta. Por mi parte te pido perdón por mis pecados, se propicia mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria. Al único que es honor, honra y gloria, al único y sabio Dios, en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como dijimos, no voy a compartir pantalla, por favor. Y realmente muchas veces tenemos una idea totalmente contraria de lo que es la salvación, ser cristiano. Y tal vez estamos bien, pero bien equivocados en lo que pensamos que es ser cristiano. Pensamos que porque hemos nacido en una iglesia, estamos en una iglesia o nos gustan ciertos elementos, ¿no? Los campamentos, los teatros, todas las actividades que da la iglesia, ya somos cristianos. Pero ¿realmente será real? Lo he repetido esta frase, tal vez ya muy rayada, ¿no? Pero es real. Tú puedes nacer en la iglesia, crecer en la iglesia, servir en la iglesia, casarte en la iglesia, aún predicar, pastorear una iglesia, tener hijos en la iglesia, nietos, morir en la iglesia y simplemente despertar en la condenación. Porque no es ello. El Señor Jesucristo definió claramente qué es la vida eterna y por eso, ¿quién es Dios? ¿Conoces a Dios? Una pregunta que demanda una respuesta, pero que implica vida o muerte eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Conocimiento de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Y cuál es la fuente única, veraz, primaria, donde Dios nos manifiesta quién es Él? La palabra de Dios. Muchas veces sabemos que no hay enamoramiento cristiano. El enamoramiento es para el mundo. Ahora el noviazgo. Ya, pero le hemos dado un matiz. El noviazgo cristiano. Y el noviazgo tiene un propósito. Es que el joven, la señorita, el hermano, la hermana que están entablando una relación se vayan conociendo bajo la cobertura de una iglesia, de los líderes, de Dios mismo, de los padres, y vayan conociéndose en una etapa de conocimiento para ver realmente si es la voluntad de Dios y son el uno para el otro, ¿no? Pero tal vez es el periodo donde menos conocimiento el uno del otro hay. ¿Por qué? Porque cada quien muestra lo que quiere mostrar y no muestra lo veraz. Muestra vislumbres y usualmente no muestra todo lo que es.
y cada quien ve lo que quiere ver. Entonces, ese tiempo no es un tiempo real, veraz, de donde voy a conocer a mi futura pareja. Usualmente donde la conozco es en el matrimonio. Y es por ello que ahí es donde se dan problemas terribles, porque cada quien ha mostrado algo y ha ocultado mucho. No ha sido una información veraz, real, ha sido simplemente falsa, ¿ya? Pero con Dios no ocurre ello. Dios es veraz y Dios no te va a dar una información incorrecta, una información falaz, una información totalmente contraria de su persona y de todo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Absolutamente veraz, totalmente, plenamente, ¿ya? Absolutamente. Acá en un mundo postmodernista, relativista, donde nada es mentira, nada es verdad, nada es bueno, nada es malo, no. Acá nosotros vivimos en absolutos, porque Dios es absoluto y Él es plenamente veraz. ¿Y dónde se da a conocer? En su revelación especial, en la palabra. Y desde el principio, ¿no? Desde el principio, Dios se va a dar a conocer. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tendiendo el puente de relación, Él tenía comunión plena con el hombre y el hombre podía ir conociéndolo, conociéndolo. Es la vida eterna, maravillándose, asombrándose, adorándolo y conociéndolo más y teniendo más sed de ese conocimiento. Esa, hermanos, esa es la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Estás participando de ello? Cuando el hombre cayó, evidentemente murió espiritualmente y hubo una separación, pero con el protoevangelio y el plan eterno de Dios para salvar al hombre, de nuevo se va desarrollando desde Génesis 3:15 ese plan de salvación y de revertir esa separación, esa lejanía entre Dios y el hombre. Dios es el que establece ese plan. Y Dios va dando información a los patriarcas, a los hombres de Dios. Se va mostrando en Génesis donde más información da Dios de su propia persona, su autorrevelación, ¿ya? A través de sus nombres, a través de sus atributos, que son descripciones plenas y perfectas del carácter de Dios. Dios se va mostrando, mostrando, mostrando. Entonces estamos viendo. ¿Conoces a Dios? Y si estás poco a poco sumergiéndote en ese conocimiento a través de la palabra, ¿amas a ese Dios? De nuevo, esa información es personal, tú y Dios y su palabra. No es información de segunda mano. El profeta me ha dicho cómo es Dios, el apóstol, no hay nada de ello. Puede ser información totalmente mentirosa y falaz. La Biblia es la que contiene la información plenamente veraz. Hemos visto que los atributos de Dios, de nuevo, son descripciones del carácter perfecto de Dios. Nos muestra quién es Dios, así como los nombres de Dios, los atributos de una forma mucho más plena y más profunda. Dijimos que los atributos de Dios se dividen o clasifican en atributos comunicables, incomunicables. Los incomunicables pertenecen exclusivamente a Dios. Es lo que hacen a Dios, lo que es, que no comunica con ningún ser creado, ni angélico ni humano, solamente lo tiene Dios. Los comunicables es aquel que en cierta medida va comunicando a su creación, a sus criaturas, al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza también se manifiesta en ciertos atributos comunicables que Dios depositó en el hombre de forma parcial, no total, un vislumbre para que haya esa comunión, esa relación, ¿ya? Y tender ese puente de relación. Los comunicables son los que comparte con sus criaturas, dije, ¿no? Ahora, entre los atributos incomunicables hay una subdivisión. La seidad es el atributo natural, básico de Dios. Implica que Él subsiste por sí mismo. El único Dios verdadero, en el cual subsisten tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde la eternidad, por siempre. El único Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Se dan cuenta? Él subsiste por sí mismo, plenamente independiente, plenamente autónomo. Luego tenemos los atributos de infinitud. Él es infinito en relación al tiempo. Él es eterno, no tiene un principio. ¿Quién creó a Dios?
¿Quién es el papá o mamá de Dios? ¿De dónde viene Dios? No, Dios no tiene un principio, de dónde venir, un padre, una madre. Él siempre estuvo. No hay un momento antes de la creación, después de la creación no habrá, donde no haya estado Dios. Dios siempre ha estado. Él es el que siempre ha existido. Su infinitud en relación al espacio, por ejemplo, Él no está limitado por el espacio. Él es omnipresente, cosa que ningún ser creado, ni los ángeles, ni Satanás manifiestan esa cualidad. Dios está en todas partes. El ser pleno y total de Dios está conmigo, está con ustedes en sus diferentes hogares, está en todos los lugares, en China, en Corea, en todo lugar, pero todo el ser de Dios, ¿ya? Su inmanencia. Él está, pero no forma parte de la creación. Ahí está su trascendencia. Está por encima de la creación, pero es un Dios personal. No es un Dios impersonal, ajeno, distante. No, no, no. Es personal. Luego tenemos su infinitud en relación a qué. Por ejemplo, Él es omnisapiente, tiene toda la sabiduría, Él conoce todo. Eso lo hemos ido viendo igual anteriormente. No hay nada que Él no conozca, que Él desconozca. Él conoce todo. Para Él es un presente constante. El pasado está ante sus ojos, el presente está ante sus ojos, el futuro está ante sus ojos. No hay nada que quede velado u oculto a Él. A Él no le podemos engañar a todos, a nosotros mismos, pero a Dios no. Nos conoce plena y perfectamente, conoce plena y totalmente quiénes somos, ¿no? Entonces también acá tenemos ya el otro atributo, con este cerramos lo que son incomunicables y pasamos a los comunicables. La inmutabilidad. ¿Qué implica inmutabilidad? Nosotros somos bien mutables, bien cambiantes. A veces la esposa le dice a uno o uno le dice a la esposa, no, qué cambiante eres. Porque cambiamos. Aún vamos creciendo, desarrollándonos y vamos cambiando. Nuestra forma de pensar, nuestros gustos, todo va cambiando, ¿se dan cuenta? Cambiamos. Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Lo perfecto no puede cambiar, no puede mejorar ni puede empeorar, es perfecto. ¿Ya? Es el atributo que implica que Dios no cambia. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Su carácter, sus designios, su voluntad, sus planes. Cuando algo cambia, se altera, ya sea para mejor o empeorar, pero Dios es perfecto, no se puede hacer mejor y nunca disminuye. Hay una teología ancha, liberal, totalmente corrompida, que dice la teología del proceso, ¿ya? Y se conjunciona con Marción, un hereje del segundo siglo, que dice que Dios está en un proceso de evolución, está mejorando. No, Dios no está en ningún proceso, no está evolucionando. Dios es perfecto, es inmutable, no hay cambio absoluto en Él. Este hereje del segundo siglo, Marción, ¿qué decía, no? Hay dos dioses. No, nosotros no creemos en dos dioses, creemos en un solo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, totalmente primitivo, totalmente lleno de venganza, de juicio, de odio y de ira. Y el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor. No hay dos dioses, hay un solo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios que nunca cambia. ¿Se dan cuenta? No cambia porque es perfecto y sus designios son perfectos. Cuando algo cambia, se altera, ya sea para mejorar o empeorar, pero Dios es perfecto. No se puede hacer mejor y nunca disminuir. Es que lo perfecto no puede hacerse ni mejor ni peor. Veamos los textos bíblicos, porque es bueno que la Biblia nos hable. Salmo 102, verso 25, verso 26, 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Ahí está hablando de su eternidad. La creación tiene un principio, tiene un fin. Dios no. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Toda la creación, todo va cambiando. La segunda ley de la termodinámica que dice, todo al transcurrir el tiempo va modificándose, va empeorando, va envejeciéndose. Por ejemplo, este saquito tiene muchos años. No está mejor, no está más nuevo
que hace 3, 4, 5 años. No, más bien está más viejo. Cada vez más viejito, más usadito, ¿se dan cuenta? Nosotros igual, cada vez más viejos. Mi esposa me dice que ya tengo varias arruguitas. Vamos envejeciendo, ¿no? Vamos cambiando. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Todo tiende a empeorar a medida que pasa el tiempo. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Todo mejora. A más tiempo se perfecciona. Absurdo, absurdo. Todo cambia, todo muda, menos Dios. Él es el mismo, sus años no acaban, no muda, no cambia. Él es plena, pero plenamente inmutable. ¿Ya? No hay mudanza en él. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tú no te preguntas a veces, soy tan malo, soy cristiano, pero sigo, así como decía Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción y de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y es nuestra constante vida. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios es tan misericordioso? ¿Por qué Dios derrama su gracia? ¿Por qué Dios no me destruye muchas veces? Porque mi vida demandaría ello. Porque Él no cambia. Su amor no cambia. Muchas veces pensamos, hoy día he tenido un día bendecido, me he levantado temprano, mi devocional, oración, todo bien, todo ok, he evangelizado a 5, han recibido al Señor. Dios me ama, me reama. Al día siguiente te levantas tarde, no hay devocional, no hay nada, ni desayunas, le das una patada al perro, peleas con el chofer del minibús, llegas tarde al trabajo, vuelves y nadie te puede soportar. Dios ya no te ama, ya no eres un ungido. No, Dios te sigue amando. No depende ni de tu desempeño ni el mío. Su amor es constante, no es como nosotros. Nosotros, ¿cómo es nuestro amor? Como un electrocardiograma, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, de acuerdo a cómo nos traten, de acuerdo si lo que nos dan es lo que nosotros merecemos, según lo que pensamos. Mudable, de Dios no. Su amor es constante, constante, es como una recta constante, ya constante, se va extendiendo, no tiene pendiente, ya, no tiene pendiente, se extiende, no cambia, no se modifica. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay cambio, no hay varianza. Él es el mismo. ¿Se dan cuenta? Porque es perfecto y lo perfecto no puede mudar, no puede cambiar. ¿Cuál es la importancia de la inmutabilidad de Dios? Su palabra no es como la nuestra. Por eso les dije, ¿no? ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren crecer? ¿Quieren crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, en la salvación, esa salvación tan perfecta, tan profunda, esas implicancias de esa salvación tan grande y en el conocimiento de Dios? Vayan a la palabra. Así como Dios no cambia, su palabra no cambia. 3,000, 2,000 años, no cambia, mínimamente, porque es perfecta. No es temporal, es atemporal. No se guía, no se direcciona por las modas, por la cultura, por la ética de las sociedades, es constante. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que él ha prometido lo va a hacer. Lo que él determinó en sus decretos lo va a realizar. No hay nada en el cielo o en el infierno que lo impida. Pero eso no implica que yo lo pueda manejar a gusto. Y es lo que vimos en la soberanía, ¿no? Él es soberano. Él hace lo que quiere en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Yo no puedo cambiar nada en él. La oración no sirve para cambiar la voluntad y torcer el brazo de Dios. La oración sirve para yo conocer su voluntad y yo someterme a su voluntad. Él no tiene por qué someterse. Él es el eterno Dios, perfecto, pleno y total. Importancia de la inmutabilidad de Dios. La salvación es provista y es sostenida por él. Todos los pasajes, Romanos 3:23, 8:28, 39, etcétera, ¿no? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo hombre, desde la caída, desde el pecado original, desde la rebelión cósmica de Adán y Eva en Edén. Todos hemos pecado
y estamos totalmente destituidos, apartados, separados ¿de qué? De la persona y presencia de Dios. Tampoco nos interesa degustar esa persona y ese conocimiento pleno, ¿no? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 es un resumen de lo que es la salvación. Claro, y lo voy a explicar posteriormente en otras sesiones, ¿no? Entonces, Él nos llamó, Él nos escogió, ¿conforme a qué? Al propósito que tiene con nosotros. Y uno de los propósitos es que nosotros no solamente gustemos o degustemos la vida eterna, sino tengamos una meta, y es esa meta que Dios estableció. ¿Cuál es? Manifestar el carácter de Cristo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que manifestemos el fruto del Espíritu Santo que describen claramente el carácter de Cristo, para que día a día seamos más como Cristo. En Antioquía, los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque vivían como Cristo, andaban como Cristo, hablaban como Cristo y se manifestaba Cristo en sus vidas. Eso debe ser nuestra meta diaria, ¿no? Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí vemos claramente, ahí está todo el plan de salvación, ese plan de salvación que no muda, que no cambia. Él ha establecido. Ninguno que Él ha determinado se va a perder, porque lo que Él ha determinado y lo que Él ha comprado y ha traído hacia sí, para su gloria, tiene la plena seguridad, plena y total, de estar protegidos bajo la poderosa mano del Padre y del Hijo, ¿no? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pensamos que eso simplemente es un cliché cuando estamos emocionados, apasionados, llenos de carnalidad. No, nada que ver. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él dio lo más grande. Él dio a Jesucristo para poder atraernos hacia Él, para poder darnos vida eterna, para que estos miserables pecadores que nosotros éramos, porque ahora somos pecadores redimidos, degustásemos la gloria de conocerlo, las riquezas de la relación, la comunión y la vida eterna. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no yo, no mis buenas obras, no mis acciones. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hablando de esa perfecta obra en la cruz del Calvario sustitutoria. Él murió por nuestros pecados en lugar nuestro y nos da vida eterna, ¿no? Y ahora está intercediendo en su oficio sacerdotal en favor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En esas circunstancias somos más que vencedores, no saltando, no, no. Cuando estamos en pruebas, en dolor, en tribulación, ahí es donde estamos y somos más que vencedores, porque nuestra victoria está en Cristo, en su persona y en su obra. Y aunque estemos pasando esas tribulaciones y pruebas, tenemos que tener bien, pero bien entendido que el amor de Dios no ha cesado, no ha menguado, sino permanece firme, inconmovible, inalterable. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación que Él ha otorgado no la quita. Aquellos que piensan que la salvación se pierde están denigrando el sacrificio perfecto de Cristo o están dudando de su inmutabilidad y piensan que es un Dios veleidoso, cambiante y fluctuante. No, Él no es cambiante, ni veleidoso, ni fluctuante. Es plenamente inmutable y ni su persona, ni sus obras, ni lo que Él ha determinado, ni sus designios van a cambiar.
Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese plan perfecto no cambia. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, ya se desarrolla este plan que está bien sintetizado en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién? Jesucristo. Dios eterno, asumiendo naturaleza humana para poder cumplir el plan de redención. En la persona de Cristo, desde la encarnación, subsisten dos naturalezas, la divina, eterna, porque Él es Dios por siempre, siempre lo fue, siempre lo será. 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Por eso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz, cargando nuestro pecado, toda la condenación o el juicio que da sobre nosotros para darnos vida eterna, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos no hechos justos, somos declarados justos en base a la justicia activa y pasiva de Cristo. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, vamos a ver eso posteriormente, ¿no? Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio? Dios no tiene varios evangelios. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, el evangelio de la... No, no, no. Hay un solo evangelio. Desde Génesis 3:15, por eso se llama el protoevangelio, el primer evangelio. La promesa que de la simiente de la mujer vendría uno que derrotaría a Satanás, revertiría nuestra condición de pecado y nos acercaría a él. ¿Y quién es? Cristo. El único evangelio. Las buenas nuevas de reconciliación entre Dios y los hombres por medio de la encarnación, muerte sustitutoria en favor nuestro y resurrección de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito, no tenga salvación. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio? Justificados por fe, por gracia, sin acción u obra humana. Ya somos salvos por gracia y por la misericordia plena de Dios. No es el evangelio de las obras, ni es el evangelio de la gracia y las obras, solo por gracia, por fe, por misericordia. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. ¿Se dan cuenta la importancia y preeminencia de la palabra? Solo es por la palabra que escuchamos el mensaje y podemos nacer de nuevo por la obra sobrenatural de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu no es de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello de que realmente ha nacido de nuevo, de que el evangelio realmente, por la obra del Espíritu Santo y la palabra, ha generado esa fe de salvación y ha nacido de nuevo por la obra soberana de Dios. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, no digo un nominal, porque hoy en día nuestras iglesias están llenas de nominales, con la oración del pecador y mi decisión y mi aceptación de Cristo. Yo no acepto nada, pero tú has recibido a Cristo, tú has recibido a Dios, no has recibido nada. Soy un muerto espiritual en mi estado natural. ¿Qué puedo recibir? ¿Se dan cuenta? Si he experimentado el nuevo nacimiento, si algún verdadero y genuino cristiano perdería la salvación, también el Padre perdería el Espíritu Santo, porque se perdería. Es lo que nos dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Contexto, ¿qué son arras? Es el pago adelantado que hacía un ciudadano griego o romano o greco-romano libre cuando iba a comprar esclavos a Agora y quería comprar un lote de esclavos, pero le faltaba el dinero. Daba lo que tenía, un 70-80% como las arras, como una garantía. De aquí a 30 días vendré con el 30% restante o 20% y los esclavos serán míos. Mientras tanto quedan los esclavos bajo tu posesión y estas arras, esta herencia. Yo vengo y pago el precio y los esclavos son míos. La garantía de que ninguno se pierde, que es la perfecta obra de Cristo y que el Espíritu Santo mora en nosotros como sello de que somos de él, y la garantía del Espíritu Santo. Nadie se puede perder. Dios es inmutable, no cambia. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
¿Se dan cuenta? Propósito eterno. La salvación no fue una rueda de la quinta rueda del carro, una salida de emergencia, así como que en el nuevo pueblo de Dios los gentiles fueron parte del pueblo de Dios. No, era el plan eterno de Dios, porque Dios no cambia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tenemos seguridad, plena seguridad, porque nuestra seguridad no está en nuestro accionar, nuestras obras, nuestra justicia. Nuestra seguridad está en la perfecta obra de Cristo y en que Él es inmutable. No cambia. Lo que Él dijo, lo hará. Filipenses 1:6, estando persuadido, plenamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la salvación. Santidad posicional, progresiva y final. Ninguno de los que Él determinó se perderá. Ninguno. Así como dijo de los discípulos, ninguno se perdió, salvo el que estaba destinado, determinado para la condenación, Judas, ¿no? Importancia de la inmutabilidad de Dios. Como hijos, intercede por nosotros y nos restaura. Primera de Juan 1:9. Somos hijos y pecamos, aún como pastores pecamos, pero Él sigue amándonos y Él es inmutable. Su amor y su propósito no van a modificarse ni cambiar. Pero eso no implica que yo viva en un libertinaje y en un antinomianismo, sin ley y haciendo lo que quiero. No soy cristiano si es que vivo de esa forma. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando un cristiano verdadero que ha experimentado el nuevo nacimiento peca, cuando el Espíritu Santo le da esa constricción y le muestra su pecado, así como David, hay arrepentimiento y aceptación de que Él es el pecador y confesión. Él es el fiel y justo para limpiarnos, perdonar los pecados. Cuando un cristiano peca, no pierde la salvación, pierde la comunión y la restaura mediante la confesión, pero un arrepentimiento genuino, una confesión que deriva de un arrepentimiento genuino. Con ello terminamos los atributos incomunicables. Vamos a los comunicables. Son las cualidades que tienen cierta analogía con los seres humanos, o comparación o relación, ¿no? Son los atributos que Dios comparte con sus criaturas, los hombres. Lo poseen en su naturaleza por ser creados a imagen de Dios. Ejemplo, amor, bondad, justicia, santidad. Y eso vemos en el estado original, ¿no? Aunque el hombre en el estado caído no perdió esa imagen y semejanza, pero se distorsionó de una forma tan, pero tan severa, tan profunda, ¿no? Atributos comunicables, santidad de Dios. Dios es santo. Y si tú eres de Dios y te acercas a Dios, tienes que ser santo, porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie. Sed santos, imperativo, mandato, porque yo soy santo. Y en tu vida no se manifiesta santidad, no eres de Dios, no tienes vida eterna y no tienes esperanza. Revelada en la ley dada a Israel, es el atributo o perfección divina, por lo cual Dios eternamente quiere y mantiene su pureza y excelencia moral, aborreciendo el pecado y demandando pureza moral a las criaturas humanas hechas a su semejanza. Dios está separado de todo pecado y mal, pureza absoluta. Salmo 89:18. Un elemento bien importante. Hay un dicho bien, pero bien trillado, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Así de simple. Porque no es el pecado que manda al infierno Dios. No ves el adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría, etcétera, la homosexualidad, el lesbianismo en el infierno. No, ves al pecador que ha cometido ese pecado. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Bien claro. Gandhi dijo esta mentira. Dios aborrece el pecado, ama al pecador. No la Biblia, ni Dios. No vas a encontrar en ningún pasaje. Si encuentras, bueno, vamos a ver qué premio te damos por semejante logro de encontrar algo que no existe en la escritura. ¿Se dan cuenta? La ley de Dios, por ejemplo, tiene un propósito. Nunca él, por su cumplimiento, dar salvación o ser un medio de salvación. No. ¿Cuál es su propósito de la ley? Mostrar la perfección, justicia y santidad de Dios. Muestra la perfección, santidad y justicia de Dios y muestra la pecaminosidad, corrupción y depravación del hombre. Así de simple. Leamos Salmo 89:18. Porque Jehová es nuestro escudo
y nuestro rey. Es el Santo de Israel. Nos encanta, ¿no? Es mi escudo, es mi salvación. Pero cuando vemos que Él es el Santo, es santo. Y enseguida vamos a ver qué significa santo. Santo. Del hebreo kadosh, del griego ayos, ayos, ¿ya? Ahora, kadosh, ¿qué significa? Y en la definición la vemos, ¿ya? Acá. Dios está separado de todo pecado y mal, pureza absoluta. Dios está separado. Kadosh quiere decir cortar y poner por encima. Dios está plenamente separado, apartado, cortado, sin relación y por encima del pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Él no creó el pecado. ¿Ya? Entonces, si Él está plenamente apartado del pecado, ¿cómo es que yo puedo vivir en pecado y pensar que soy aceptado por Dios? Un pecador es aceptado por Dios solamente en base a la persona y obra de Cristo. Fuera de Cristo, no hay nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no hay vírgenes, no hay santos, no hay buenas obras, no hay iglesia, no hay pastores. No, no, solo Cristo, solo Cristo. Separado de Cristo no hay esperanza. Y si no es por Cristo, no tenemos salvación. ¿Cómo un hombre pecaminoso se acerca a un Dios santo? Por la persona y obra de Cristo. En sentido lingüístico, cortar o separar, desprenderse, no tener ninguna relación y comunión con el pecado. Y a eso debemos apuntar los hijos de Dios. A poco, despojarnos más del pecado. El Señor Jesucristo no solamente en la cruz del Calvario llevó nuestro pecado, llevó nuestra condenación y juicio, nos liberó del castigo, del juicio y de la penalidad del pecado. También nos liberó del dominio del pecado. Ya no soy esclavo del pecado si he nacido de nuevo. Y la santificación progresiva es una manifestación que cada día me estoy despojando más del pecado y estoy haciendo, realmente estoy bien, me estoy manifestando como Dios, como el Señor Jesucristo me liberta del dominio del pecado. Isaías 57:15, Isaías 6:5, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime. Ahí vemos cómo Dios describe su carácter. El que habita la eternidad, Él es eterno y cuyo nombre es el Santo. ¿Cuál es su nombre? El Santo, porque Él es santo, totalmente apartado, ajeno, alejado de todo pecado. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo es que yo pienso que puedo llegarme a un Dios santo si no es a través de Cristo? No es por la iglesia, es por Cristo. Solo a través de Cristo. Por eso, ¿conoces a Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien enviaste a Jesucristo. ¿Conoces a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Tienes relación y comunión con Dios? Si no la tienes, no tienes vida eterna, no tienes salvación. Una respuesta que demanda vida o muerte eterna. ¿Cómo puedo allegarme al santo, al que habita en la santidad, al perfectamente santo, totalmente apartado de pecado, si soy un pecador continuo? Si vivo en pecado, no soy cristiano. No pierdo la salvación, nunca la he tenido, no puedo perder algo que nunca he tenido. Porque la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento manifiesta cambio. Cambio, si no hay cambio, no hay nada. Isaías 6:3. Y es cuando Isaías, de una forma sobrenatural, Dios le muestra el mismo cielo, el lugar santísimo real, y ve a Jesús, una teofanía o cristofanía, la manifestación física de Cristo antes de la encarnación, reinando, gobernando. ¿Y qué ocurre con las huestes angélicas? Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta? No es amor, amor, misericordia, no. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muchos pueden pensar, se refiere a la Trinidad, Dios Padre Santo, Dios Hijo Santo, Dios Espíritu. No, no. Acá el judío, para poder enfatizar algo, no utilizaba comillas, negrillas, bastardillas, no. Repetición. Y cuando está repitiendo, está enfatizando que realmente Él es plena, perfecta y puramente santo. No hay una milésima de pecado en Él. Santo, santo, santo. Y cuando vea santo que hace Isaías, cae como muerto, se desintegra y su pecado se le ve en los ojos.
soy un hombre de labios inmundos. Si realmente tienes comunión con Dios, tienes relación con Dios, cada vez te vas a dar cuenta más cuán pecaminoso eres y cuánta gracia y misericordia Dios ha derramado en tu vida. La justicia de Dios, algo que me pidió que enfatice Abner, ¿ya? Justicia de Dios, estrechamente conectado con su santidad. La justicia y la santidad tienen una relación directamente proporcional. En mate me encanta enseñar eso. Una relación inversamente proporcional, directamente proporcional. No, acá la justicia y la santidad van de la mano. Por eso en el creyente, cuando experimenta el nuevo nacimiento, es declarado justo. ¿Y la justificación que produce? La santidad, la santificación progresiva y final, en base a la persona y obra de Cristo. El concepto bíblico de la palabra justicia es sadik, cuyo significado etimológico es recto. ¿Qué es ser justo? Ser recto. Hoy en día vemos, por ejemplo, a los jueces, abogados, el sistema judicial de Bolivia que debería ser el que imparte leyes. No, son más huistos, son más chuecos que cualquiera. No hay justicia, injusticia plena total, no hay rectitud, son totalmente chuecos. Con Dios no es así, Él es justo, es recto, no hay una milésima de variación, plenamente recto. Ser justo significa hacer lo correcto, Él hace lo correcto, no hace lo incorrecto. ¿Cuántos cuando están enojados con Dios, qué dicen? Dame tu justicia, imparte tu justicia. ¿Quieres tratar con Dios con justicia? Si un hombre tratara a Dios con justicia y quisiera que Dios le trate con justicia, terminaría muerto. Y estoy hablando de hombres como Jonathan Edwards, Richard Baxter, John Owens, Spurgeon, David, Pablo, Daniel, José, quienes ustedes quieran. Ser justo significa hacer lo correcto. Tú manifiestas la justicia imputada de Cristo, tienes que hacer lo correcto, no lo incorrecto. ¿Y dónde está el manual de la corrección? De lo recto, en la Biblia. Definido por la ley de Dios, que es la expresión del carácter de Dios. Él es coherente con su ley, Salmo 9:4. La ley manifiesta el carácter de Dios, manifiesta lo que Dios es, manifiesta lo que Dios es de forma plena y de forma total. Salmo 9:4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, y has sentado en el trono juzgando con justicia. Él sí juzga con justicia. Plena y perfecta justicia. Él no es cohechado, no es comprado, no es amañado. Él juzga de forma recta, precisa, exacta y correcta. Hay muchos que son cristianos y viven totalmente incorrectos. Cristianos a qué lado. Descripción de su justicia. Deuteronomio 32:4. Es perfecta. Todo en Dios es perfecto. Y de la misma forma su justicia es plenamente perfecta. No tiende a mejorar o empeorar. Inmutable. No cambia y es perfecta. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. ¿Se han dado cuenta? Todos sus caminos son rectitud. Son justos, son correctos, son cabales. Dios de verdad, no de mentira. No hay medias verdades, no hay medias mentiras. Media verdad, mentira. Media mentira, mentira. ¿Ya? Mentira absoluta. O eres veraz o eres falaz. Dios es plena y absolutamente veraz. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y su justicia es perfecta. ¿Cómo puedo estar ante esa manifestación de justicia perfecta? Solo a través de Cristo. Descripción de su justicia, Salmo 11:7. Amada, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué ama Dios? La justicia. ¿Qué aborrece? La injusticia. Cuando hacemos o permitimos o socapamos o solapamos la injusticia, Dios está totalmente lleno de ira o aireado contra nosotros. Él es justo y ama la justicia.
El mismo Isaías que decía, guay, de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Guay, 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 pobre de él, lo que le espera. Porque Dios es justo y ama la justicia y aborrece la injusticia. Y aborrece a aquellos que imparten la injusticia teniendo que impartir la justicia. Descripción de su justicia es verdadera. Salmo 119, 142. Desde el 140, veamos. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cómo es la palabra de Dios? Pura. ¿Y qué hace el salmista? Ama su palabra. ¿Para ti la palabra de Dios es pura? ¿Amas la palabra? Sí, la amo. ¿Y por qué no la lees? ¿Por qué no profundizas? ¿Por qué no te sumerges en ella? Ahí vas a conocer quién es Dios. ¿Ya? Descripción de su justicia, Isaías 45, 19, recta. No hable en secreto en un lugar oscuro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Cómo es la justicia de Dios? Recta. Él habla justicia, no habla injusticia. Y su justicia es plenamente recta. No hay mínimamente injusticia en él. ¡Qué injusto eres! ¿Cuántos dicen, no? Eres injusto. Están locos, no conocen a Dios. Están tan, pero tan alejados de Dios que están hablando de ello. Si Dios trataría al ser humano con justicia, ningún ser humano quedaría vivo. Descripción de su justicia, maravillosa. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Maravilloso. ¿Cómo son sus caminos? Justos, verdaderos, sin mentira. El Dios Todopoderoso, el que tiene todo el poder y el control pleno y total. Nos gusta muchas veces este corito, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Sí, está bien, lo cantamos, pero ¿entendemos qué cantamos? ¿Estamos realmente comprendiendo qué cantamos? Todo lo que Él ha hecho es maravilloso y grande, infinito. Sus obras de creación y de redención. Él es el Dios todopoderoso y lo manifiesta con su obra creadora y redentora. Pero además, Él es plenamente justo. Su camino es veraz y justo. ¿Cómo yo puedo considerarme hijo de Dios si soy injusto y soy un mentiroso? Los mentirosos son hijos de ¿quién? Del diablo. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Y Rey de los santos, el único santo, plena y perfectamente santo, totalmente ajeno al pecado. ¿Cómo manifiesta su justicia? Condenando al impío. Salmo 92, 5, 7. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿Cierto? Dios ama al pecador. No. Dios permite que broten los impíos, aquellos que viven una vida ajena a Dios, totalmente pecaminosa, totalmente corrompida. Aún les permiten que broten como la hierba, que florezcan, que sean bendecidos, que sean prosperados, así como los falsos apóstoles y profetas y maestros y pastores. Pero ¿con qué finalidad? Y florecen todos los que hacen iniquidad, pero con un propósito, es para ser destruidos eternamente, porque Él es justo. Él no dará por inocente al culpable, Él juzgará de forma recta. Y tanto los que se salvan como los que se pierden son odor fragante y glorifican sus atributos, glorifican la persona de Dios.
¿Cómo manifiesta su justicia? Condenando al impío, dijimos, ¿no? Filipenses 1, 27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahí, nosotros somos salvos por gracia, por fe, justificados por fe, sin que medie obra alguna o esfuerzo alguno en nuestra salvación de parte del hombre, pero por la salvación tan perfecta que tengo, yo vivo una vida de justicia, no como medio para la salvación, sino como demostración de esa vida justa, cambiada, transformada y eterna. Solamente que los comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Muchos se van a oponer al Evangelio, se oponen a la sana doctrina, aún dentro de la iglesia se oponen a Cristo, así como Saulo. Saulo aborrecía a Cristo, aborrecía el Evangelio, aborrecía a los cristianos, iba a matar y a encarcelar cristianos. Pero Dios por gracia le abrió los ojos, le hizo nacer de nuevo y lo atrajo hacia sí, pero es por soberana gracia misericordiosa. Pero muchos no. Muchos se oponen al Evangelio, viven una vida pecaminosa, impía, y aún son totalmente enemigos del Evangelio. ¿Y eso qué muestra? Simplemente su perdición. ¿Y esa perdición de quién viene? De Dios. Por eso yo no creo en la psicología cristiana. Skinner, Freud, fundadores de lo que es toda la psicología, eran totalmente enemigos de Dios, de Cristo, del cristianismo, de la Biblia. ¿Cómo podemos conciliar con el enemigo? ¿Cómo manifiesta su justicia? Perdonando en Cristo al arrepentido. Primera de Juan 1:9. Hay un elemento bien importante. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero eso no implica que no sea lo más costoso, lo más perfecto, esa maravillosa gracia, sublime gracia, porque al hombre no le costó nada porque el hombre no puede pagarla, pero Dios pagó el precio más alto para que pecadores injustos y corrompidos como nosotros tengamos salvación y perdón. Para que tengamos salvación y perdón. Y no fue un perdón barato. El año pasado, por ejemplo, se clausuró el año escolar a medio año. No sé por qué, hasta ahora no sé por qué. ¿Ya? Y todos pasaron, desde los esforzados hasta aquellos que no hacían nada, ni siquiera participaban en clases, igual aprobaron. Y me recuerdo eso cuando en un gobierno de facto de militar ocurrió lo mismo. Por decreto todos aprobaron. Eso es injusticia, no es justicia. Dios no hizo eso al perdonarnos. La justicia de Dios es plenamente vindicada. ¿Por qué? Porque todo el juicio por nuestro pecado, la paga del pecado es muerte, Dios la transfirió de nosotros a Cristo. El santo, el perfecto, el que no cometió pecado, fue hecho maldición por nosotros, para que ya nosotros no estemos bajo la maldición de la ley, sino recibamos la bendición de la gracia y la salvación. En Cristo, toda la justicia punitiva de Dios se descargó, para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna, para que nosotros, miserables pecadores, seamos declarados justos y seamos hechos hijos de Dios, porque Cristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, para Dios mismo hacerse hombre, morir en la cruz sustitutoriamente en lugar mío, porque yo debería morir ahí, llevando mi pecado, mi condenación, el juicio que era sobre mí, y ese juicio, ese pecado, esa condenación es quitado y es puesto en Cristo, y muere y resucita, dándome esa vida eterna. No es injusticia.
el sacrificio de Cristo fue y vindicó perfectamente las demandas de Dios por nuestro pecado. Solamente Dios, hecho hombre, podía satisfacer las demandas de Dios por el pecado del hombre. Ningún hombre podía hacerlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En base a Cristo, en base a Cristo. ¿Por qué se manifiesta esa gracia? Porque cuando me ve, no ve mi injusticia, no ve mi mundanalidad, ve la justicia perfecta de Cristo, Dios, ¿no? ¿Cómo manifiesta su justicia? Perdonando en Cristo al arrepentido. Hechos 17:31. No hay otro medio, no hay religión, no hay Mahoma, ni siquiera la religión cristiana, solo es Cristo. Porque muchos han convertido en una simple religión el cristianismo, no es religión, solo es en base a la persona y obra de Cristo. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección es fundamental en nuestra salvación, porque si Cristo no hubiera resucitado, su ofrenda no hubiera sido aceptada. La resurrección es el sello de garantía que el sacrificio de Cristo satisfizo plenamente las demandas de Dios por nuestro pecado y tenemos plena justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará, cuando venga por segunda vez, ya no vendrá a morir, no vendrá como un cordero, no vendrá en amor y en humillación, vendrá como rey a juzgar y a destruir. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nosotros podemos estar ante Dios solo en base a la justificación por la fe, en base a la justicia y obra de Cristo. Somos cercanos, tenemos comunión, tenemos entidad. Lean Romanos 5:1 delante y ahí van a ver todo ello, ¿no? ¿Cómo manifiesta su justicia? Perdonando en Cristo al arrepentido. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La salvación por gracia, por medio de la fe, no es del Nuevo Testamento. Es desde el principio, desde la caída, solo por fe. Creyó Abraham a Dios, la promesa de Dios, y le fue contado por justicia. Mas el justo por la fe vivirá, dice Pablo en Romanos 1, ¿no? 17. Solamente podemos presentarnos ante Dios en justicia en base a la persona y obra de Cristo. Fuera de Cristo seríamos totalmente corrompidos, porque Cristo satisfizo plenamente las demandas de la justicia de Dios por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Con su muerte y su resurrección fue el sello de garantía y aprobación divina. ¿Cómo manifiesta su justicia? Perdonando en Cristo al arrepentido. Romanos 5:1. Justificados. No es ser hechos justos, sino ser declarados justos. Yo injusto, ¿cómo puedo presentarme ante un Dios justo? Solo en base a Cristo, porque no tengo justicia alguna, tengo injusticia total. Justificados, un auristo, una acción culminada. Soy declarado justo. ¿En base a qué? No es una declaración arbitraria, en base a la justicia activa y pasiva de Cristo. Pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo no solamente somos declarados justos, sino ya no estamos en guerra, en enemistad y en lucha con Dios, sino hay paz. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Toda la obra de salvación es de parte de Dios. El Señor Jesucristo ejecutó ese plan de salvación establecido de la eternidad por la Trinidad en el Concilio Divino y el Espíritu Santo lo aplica. Por eso, aquel que ha nacido de nuevo ya ha sido santificado y ha sido justificado en base a la persona de Cristo. La justicia de Cristo, salvífica. Romanos 5:1 y 2. De nuevo, acá vemos los resultados de la justificación. Justificados, declarados justos en base a la persona de Cristo, por la fe, por la justificación de la fe en la persona y obra de Cristo. Tenemos primero paz con Dios, ya no hay guerra.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos ya en la gracia, estamos, somos habitantes, somos miembros del reino de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios por fe en Cristo y por la obra de Cristo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? No tener auto, profesión, no, no. Nuestra esperanza es que Él venga y participemos de la comunión con Él por la eternidad. La justicia de Cristo, salvífica. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, ¿no? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y de qué justicia habla? ¿Quién es ese uno? Cristo. Perfecta justicia. Activa. En su vida cumplió toda la ley. La moral, social, y en su pasiva cumplió la ceremonial o ritual. Plenamente justo, y por ello yo soy justificado. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Soy perdonado no arbitrariamente, no por decreto, sino en base al sacrificio de Cristo sustitutorio y al precio tan alto que pagó Dios en favor mío para que sea acercado y sea declarado justo y pueda acercarme ante él. El que no conoció pecado llevó mi cochino, sucio y mugre pecado. La justicia de Cristo para juicio. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Las dos parucias de Cristo, las dos venidas. La primera venida en humildad, como cordero, a morir por nosotros, en humillación. La segunda, como rey, en justicia, para juzgar y destruir. ¿Quién podrá estar ante él? La justicia de Cristo para juicio. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto, amén, amén. Os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Dios da ese privilegio, ¿no? A su pueblo. La justicia de Cristo para juicio, Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre no juzgará. ¿Quién juzgará? El Hijo. ¿Por qué? Porque Él murió en favor nuestro y su ofrenda y sacrificio es perfecto. Y todos aquellos que rechazan ese sacrificio serán plena y perfectamente juzgados por el juez justo y verdadero. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede estar ante ese juez? Los jueces humanos, por abajito le metes cierta cantidad de dinero, el culpable es inocente y el inocente es culpable. Así de simple. Con Dios no hay. Porque Él va a juzgar los secretos, lo que el hombre tiene bien escondido, lo que tiene bien guardado y bien, pero bien adentro, Dios lo va a juzgar porque Él lo ve plenamente, como en un día plenamente claro. Según Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él juzgará, vivos y muertos. Que prediques la palabra. Aún nosotros, pastores, también seremos juzgados por cómo prediquemos la palabra. Los maestros igual. Palabra bíblica, veraz, fiel o antibíblica, mentirosa. Veamos el amor de Dios. El amor es el más alto y sublime atributo comunicable de Dios. Todos los atributos de Dios son sublimes. ¿Ya? Juan 13:34, pero es el que más nos agrada, ¿no? ¿A quién no le encanta hablar del amor de Dios? A todos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios se expresa a nosotros no por méritos, sino por gracia. Igual, el amor es por gracia, no es por méritos. Efesios 2:3-5.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es misericordia? Tratar de una forma que no es merecida. Y así es como nos trata Dios. Merecemos el infierno, la destrucción y el castigo. Dios nos trata con amor, misericordia y con compasión y perdón. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora Dios nos ama, no porque lo merezcamos, no porque haya algo inherente en nosotros que merezca el amor de Dios. Lo hace por soberanía, porque lo decretó, porque Él lo designó. Dios decide amar al que decide amar. Y ese amor no cambia, no se revierte, es pleno e inmutable. El amor. El amor es su esencia, su naturaleza. Dios no solo ama, Él es amor. Y todos los atributos son su esencia, su naturaleza. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No solamente amor a Dios, sino amor al prójimo. El amor. Su amor no tiene relación con sentimientos o con emociones. Para conocer, acercarnos y practicar su amor, debemos abstraernos de nuestra propia definición. Romanos 5:8. Cuidado que pensemos que amor es eso, emociones, sentimentalismo, llorar. Es que amo a Dios. Pues no, no. Tan variables nuestras emociones, nuestros sentimientos, tan fluctuantes. ¿Qué es el amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo Dios te amó? ¿Cuándo murió por ti? Hace 2000 años, cuando eras un pecador. Cuando estábamos revolcándonos en el lodo cenagoso del pecado, ahí nos amó. No es por nuestro comportamiento, por nuestro accionar, por nuestro desempeño. Por gracia soberana y misericordiosa, Él nos amó y nos ama. Si nos amó cuando éramos enemigos, pecadores, ajenos a Él, ¿cuánto más ahora? ¿Ama Dios a toda la humanidad? Esta es quizás la más difícil pregunta que nos hacemos como cristianos, y sin duda la respuesta puede ser aún más controversial. Sin embargo, la Escritura nos aclara el dilema. Amor de benevolencia, bondad, gracia común es el tipo de amor que Dios dispensa sobre toda la creación, en especial toda la humanidad. Génesis 8:22. Entonces, Dios ama a todos, con el amor de benevolencia ama a todos. Implica bondad, gracia común, también se llama gracia común, ¿no? Es el tipo de amor que Dios dispensa sobre toda la creación, en especial toda la humanidad, pero no es el amor pleno de Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Parecería que no tiene nada que ver. Este pasaje es después del diluvio, cuando Dios destruyó toda una generación, la generación antediluviana, con el diluvio. ¿Por qué? Por su condición pecaminosa y constantemente creciente en pecado. Pero después de ello, preserva a la familia de Noé, sus hijos y las esposas, 8 personas. Y ahí manifiesta este elemento. No volveré a juzgar y a destruir a la tierra con agua, ¿no? Y el arco iris como señal de esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad con benevolencia, con bondad, gracia, la gracia común. Él hace llover sobre buenos y malos. Él manifiesta su misericordia y protección sobre buenos y malos. Muchos aún cristianos en esta pandemia se han preguntado, pero Dios, ¿por qué si hay Dios y es amor, por qué permite el coronavirus? ¿Por qué tantos que han muerto están enfermos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado y seguimos con las consecuencias? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué no nos preguntamos por qué más bien recién ahora lo ha permitido? Porque si vemos nuestra conducta, nuestro accionar, ¿cómo es? ¿Será que es agradable a Dios? Y no solamente estoy hablando de los del mundo, de nosotros como cristianos, como líderes. ¿Realmente nuestra conducta y vida será agradable a Dios? Ajá. ¿Qué será, no? Mateo 5, 43, 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos.
Es un amor benevolente que nos pide manifestarlo, aún a los enemigos, aún a aquellos que nos hacen daño, porque Dios manifiesta ese amor, que ama aún a sus enemigos, aún a aquellos que lo aborrecen, a aquellos que lo injurian. Amor de complacencia. Este es el tipo de amor el cual la cultura y a veces la iglesia equivocadamente universaliza. Se entiende culturalmente por complacencia autosatisfacción, es decir, que Dios debiera darme lo que quiero, hacer lo que quiero, facilitar mi felicidad. Por esta razón la gente desecha la idea de Dios cuando estas aspiraciones no se cumplen y a veces por el contrario surgen dificultades o desgracias. Es lo que trae la teología de la prosperidad y los movimientos pentecostales y neopentecostales, ¿no? Dios me ama y me complace en todo. Es como ese padre y madre. Los padres de ahora son tan, pero tan malos padres que no son, pues son, su amor es complaciente y totalmente caído. Les vamos a dar todo, todo lo que yo no tuve le voy a dar, todo, voy a suplir sus necesidades, todo. Y pensamos que Dios es así, es el genio de la lámpara. Yo digo y Él da. Nada que ver. Nada que ver. Si Él da algo, lo da por soberanía, pero nadie le puede obligar, ni nadie le puede demandar nada. Que yo decreto, que yo proclamo. Miserables criaturas pecaminosas, hijos del infierno. ¿Quién eres tú para decretar o proclamar? Nadie. Falsos apóstoles, falsos maestros. Ante el rey, ante el soberano, ante el dueño de todo. ¿Cuál es el verdadero amor de complacencia? Está basado en el modelo perfecto de nuestro Señor Jesús. No se trata de mi satisfacción, sino la de Dios. Acá no se trata de que te satisfaga. No se trata de realizar tus sueños, de hacer lo que tú quieres, que eres cristiano. ¿Qué dicen algunos? Volvete cristiano y todo terminó, todo lo que es malo. Ahora es todo bueno, prosperidad, taza de leche, todo excelente. No, no. El verdadero amor de complacencia está basado no en nosotros, ni direccionado a nosotros, porque Dios no tiene como centro darnos todo o hacer lo que queramos. Nosotros no somos el centro, Él es el centro. Si Él nos ha creado, es para su complacencia. Él ha creado todo lo que existe, es para su complacencia. Él ha permitido que entre el pecado en el orden angélico, es para su complacencia. Él no quiso salvar a los ángeles caídos y rebeldes, es para su complacencia. Permitió que ingrese el pecado en el género humano, es para su complacencia. Él salva que quiere, es para su complacencia. Y permite que los otros sigan su dirección natural, pecaminosa, es para su complacencia. Todo es para su complacencia, porque Él es el Dios, porque Él es Dios, no yo. Y seréis como Dios, dijo la serpiente a la mujer. Y la mujer, llena de codicia, sus ojos se abrieron y comió del fruto, porque quería ser como Dios. Mentira, mentira. Y es lo que traen muchas iglesias falsas. El hombre es el centro. Aún Jesús está llorando, pidiendo y golpeando a tu puerta. Acéptame, acéptame como un amante despechado. No. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios es ese? Totalmente distorsionado, totalmente falso, totalmente antibíblico. Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí Dios Padre manifiesta ese amor de complacencia. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, no en Elías, no en Moisés, no en Juan el Bautista, en Jesús. Todo lo que Él hace es para sí, para su complacencia y deleite, no para el tuyo. A una hermana le decía eso, ¿no? ¿Y dónde me está escuchando? Si vas a entablar una relación, si vas a noviar o te vas a casar, no es porque tú necesites, porque quieras, porque sea tu deseo, para que te llene, satisfaga. No, es para la gloria de Dios. Porque todo es para la gloria de Dios, no es para mi gloria. Sea que comáis, bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. El mundano, ¿qué hace? Para su gloria. El cristiano es para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es el amor que Dios tiene por su Hijo y por todos aquellos que están en su Hijo. Dios me ama. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Si no estoy en Cristo, ¿manifiesta ese amor? No, solo a través de Cristo, por la persona de Cristo y la obra de Cristo.
Juan 14, 23, 24. Por favor, voy a pedir que cierre el micrófono. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es amar a Dios, pero no el Dios que te has creado, sino el Dios de la Biblia. Amar a Dios, el Dios de la Biblia. ¿Amas a Él sobre todas las cosas? Que no aborrece a padre, madre, hermanos, hermanos, no es digno de mí. Quien ama más a padre, madre, la interpretación en el pasaje paralelo, no es digno de mí. Solo Dios merece nuestro amor máximo, nuestro amor primario. Ninguna relación, ni familiar, ni personal, solo Dios. Para eso hemos sido creados, para amar a Dios sobre todo, sobre todo, sobre todo. Y solamente estando en Cristo y degustando de la obra y persona de Cristo podemos realmente manifestar ese elemento. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué debemos buscar? La gloria del Padre. Si amamos a Dios, buscamos glorificarlo, no buscamos nuestra gloria. El hombre natural busca su gloria. El cristiano no, busca la gloria de Dios. ¿Y cómo Dios se glorifica? ¿Y cómo muestro que amo a Dios? Manifestando fruto espiritual, fruto de mi relación con Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y permaneced en mi amor. ¿A quiénes se manifiesta realmente ese amor? Ese amor perfecto. A los que Dios ha determinado, a los que están en Cristo, a los que degustan de la obra de Cristo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El hombre inconverso guardará los mandamientos de Dios, cumplirá la ley de Dios, ¿no? Pablo dice en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse de forma espiritual. Odia la palabra. Es por eso que en las iglesias que hemos hecho, les damos música del mundo con un matiz cristiano. Les damos psicología y filosofía del mundo para que los del mundo estén bien cómodos y se sientan recómodos. No. Aquel que ama la palabra y la ley de Dios es aquel que ha nacido de nuevo y está en Dios y está en Cristo. Y ama a Dios y al Dios de la Biblia, al único y real Dios, y es amado por Dios. El amor de complacencia se expresa en que Él elige, salva y adopta como hijos a pecadores. Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Quién eres tú para decir quién es hijo de Dios? Hay criterios que me dicen que sí soy o no soy. Si soy lleno del Espíritu Santo, ser lleno no implica que voy a vomitar, que voy a reír como un loco, que voy a chillar, que voy a dar volteretes, que voy a tener risa santa. No se refiere a eso. Eso es demoníaco, ¿ya? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué es ser controlado? Es cumplir la voluntad de Dios, es guardar su palabra, es glorificarle con mi vida y es vivir y consagrar mi vida a glorificar el nombre de Dios. Eso es el lleno. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito, Abba papito. ¿Ya? Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Soberanía. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos el plan soberano de Dios en la salvación. Soberano, Él determina, Él ha iniciado, Él completa, y Él es el autor de todo ese plan de salvación. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Conéctanlo con Génesis 3:15, el protoevangelio, el cumplimiento de esa promesa, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estamos por la soberanía de Dios en Cristo, degustando de la salvación y la vida eterna, y Dios nos ama. Y ese amor se manifiesta aunque aún no solamente soy un amigo de Dios, no soy un siervo de Dios, soy hijo de Dios y pertenezco a la familia de Dios. Efesios 1:3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claramente ahí se manifiesta cómo Dios efectúa su obra salvífica y determina quién degusta su obra salvífica, y a aquellos que Dios ha determinado también manifiesta ese amor tan, pero tan perfecto y tan profundo. Tengo más, pero ya tenemos tiempo de preguntas. Vamos a finalizar este tiempo con un tiempo de oración. Inclinen sus rostros, por favor, cierren sus ojos, oremos. Señor Dios nuestro, te alabamos, te exaltamos. A ti sea la honra y la gloria. Guíanos, llénanos, que tu mano poderosa nos sustente, nos cuide, nos guarde. Señor Dios nuestro, gracias porque tu palabra nos muestra realmente quién eres tú, nos muestra tu persona, tu carácter, y nos muestra realmente que solo en tu palabra podemos llegar a conocerte realmente a través del nuevo nacimiento y el escudriñar tu palabra. Que este tiempo haya sido de bendición, que haya servido para poder fortalecernos, fundamentarnos en ti, conocerte más y crecer en esa salvación y en ese conocimiento de ti. A ti sea la honra y la gloria en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, pastor. Muchas gracias por todo el estudio del día de hoy. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Amén. Bueno, por el momento solo tengo una pregunta, hermanos. Tal vez alguien quiere preguntar por el chat, por privado. Igual podemos leer su pregunta. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, la pregunta dice así, pastor. En Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ujú. Y esto es prácticamente lo que Dios hace con nosotros y con Jesucristo. ¿Hay una contradicción? No, porque expliqué en una sección, ¿no? Por ejemplo, si fuera una justificación de un impío de forma arbitraria, simplemente yo lo perdono porque así lo deseo, sería una contradicción y sería una injusticia. Pero Dios mismo coloca al sustituto para pagar la condena por el pecado del hombre, para llevar el santo que lleva el pecado y la condenación del hombre, y así poder justificar a un impío como yo. No es un acto de injusticia, porque todas las demandas de Dios han sido plenamente satisfechas por el pecado del hombre en base a la persona y obra de Cristo. La paga del pecado es muerte. Todos merecíamos morir, pero Jesús murió llevando mis pecados, el santo, el justo, llevando mi condenación, mi juicio. Por eso dije, ¿no? La salvación es por gracia y muchas veces la menoscabamos. Es por gracia para el hombre, porque yo no la puedo pagar. Pero Dios pagó el precio más alto, el sacrificio sustitutivo. Es como si yo hubiera cometido una infracción y esa infracción demandaría cárcel o pena de muerte o $1.000.000. Yo no tengo $1.000.000. Y viene una persona y me dice, yo pagaré por ti. O sea, no es un perdón y una justificación arbitraria. Hay quien ha pagado ese precio, esa demanda, esa condenación, y él es Cristo. Por eso, la salvación le costó lo más preciado, el precio más alto. No fuimos redimidos por yenes, dólares, euros, bolivianos, qué sé yo, sino por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, inmolado, presentado como un cordero sin mancha antes de la fundación del mundo. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por su respuesta.
Eh, Amén, hermanos. Tal vez si nadie tiene una pregunta, podemos acabar con una oración. Amén, hermanos. Sí. Bueno, gracias, pastor, por compartirnos este estudio, ¿no? Sobre las características de Dios, ¿no? Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Que la gloria sea para el Señor, ¿sí? Amén. Y bueno, para acabar este momento de estudio, pastor, le pediría por favor que nos guíe en oración. Amén. Ok. Muchas gracias, hermano. Y el que el Señor lo bendiga. Gracias a todos. Y realmente es no un agradecimiento a un simple hombre o una simple herramienta, ¿no? Toda la gloria es para Dios. Y la acción de gracias igual es para Dios. Tenemos que aprender que todo en nuestra vida, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y que simplemente nosotros somos instrumentos que por gracia misericordiosa somos utilizados por Dios. Y es un privilegio servirle, es un privilegio. Así que esa sea la directriz de nuestra vida. El incrédulo vive para la gloria suya, nosotros vivimos para la gloria de Dios. ¿Ya? Oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, Señor, que realmente en vez de estar en el mundo desperdiciando su vida en actividades totalmente vanas, profanas, insatisfactorias, están acá para poder escuchar tu palabra, crecer en tu palabra e ir conociéndote más. Señor Dios nuestro, perdónanos porque siempre vamos pecando de diferentes formas. Ten misericordia de nosotros si realmente hemos equivocado el camino, que por tu gracia misericordiosa y soberana tú nos encauces y podamos estar fundamentados en ti, disfrutando de la vida eterna y realmente pudiendo decir y saber quién es Dios. Así como Job, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, ahora tengo comunión contigo, ahora te conozco y realmente me deleito en ese conocimiento. No hay nada más satisfactorio que crecer en el conocimiento de tu persona, de tu obra y el poder servirte, glorificarte. No me canso, Señor, de poder crecer más y más en ese conocimiento. Y ese conocimiento es veraz, es real, porque está fundamentado en tu palabra. Que cada uno de mis hermanos, Señor, se fundamente en su vida cristiana en ti, el único Dios verdadero, en tu palabra, ese manual de conducta, de vida, donde tú te muestras, donde tú te autorrevelas de forma plena, de forma perfecta y de forma veraz. Sea la base para que te conozcamos. Que realmente tú tengas gracia y misericordia de nosotros, Señor, y nos guíes y nos des luz mediante tu Espíritu Santo, para que vayamos profundizando con esa sabiduría espiritual en tu palabra. Nos deleitemos como esa manifestación de vida eterna en ese conocimiento, siendo totalmente llenos, completos en ti, porque solo tú nos das esa llenura, nos das ese propósito y nos das esa estabilidad y ese motivo por el cual vivimos. Sin ti, ¿de qué valdría la vida? Te entregamos tiempo a ti, te entrego la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, sus vidas, su familia. Líbralos de todo mal camino, de toda amistad o compañerismo que estén llevándolos por otros caminos. Fortalécelos en tu palabra, en tu camino. Capacítalos con el ministerio pedagógico de tu Espíritu Santo para que crezcan, que tengan esa diligencia para poder sumergirse en tu palabra y escudriñarla plena y perfectamente. Y como siempre, Señor, solo a ti sea la honra, la gloria y la acción de gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por todas tus dádivas. Gracias sobre todo por esa salvación tan grande que nos das. ¿Y qué es la salvación? No son campamentos simplemente. No son obras de teatro, no son actividades superfluas. Es el conocimiento pleno y perfecto de ti, íntimo, de ti y de tu Hijo, de esa salvación tan grande que nos has dado, que crezcamos en ese conocimiento y nos deleitemos en ese conocimiento, que es la vida eterna, no solamente en este tiempo, sino en el venidero.
A ti sea la honra y la gloria, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, bendiciones, hasta el próximo viernes y que crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios.